Antes de empezar, déjame decirte algo con calma. Esta no es una historia para escuchar deprisa, ni siquiera es una historia para buscar respuestas. Es una historia para quienes, aun teniendo una vida normal, sienten que algo no termina de encajar. Para quienes siguen adelante porque es lo que toca, pero por dentro empiezan a notar un desgaste silencioso. A esa persona la vamos a llamar Clara, pero el nombre no importa demasiado. Importa lo que siente, porque lo que le pasa no es raro, es más común de lo que nos gusta admitir. No era alguien espiritual, nunca había buscado explicaciones fuera, de hecho, siempre pensó que hablar de señales era una forma de no enfrentarse a la realidad, una manera bonita de decir que no sabes qué hacer con tu vida y, siendo honestos, su vida no estaba mal, tenía un trabajo estable, pagaba sus cosas. Llegaba a fin de mes, tenía gente alrededor, nada roto, nada dramático, y aún así había algo que no cuadraba, no era tristeza constante, no era una depresión evidente, era otra cosa más difícil de explicar, una sensación de estar viviendo en piloto automático, levantarse, ir a trabajar, cumplir, volver a casa, repetir, día tras día. Seguramente conoces esa sensación. Cuando no puedes señalar un problema concreto, pero sabes que no estás bien. Cuando te dices a ti mismo que no tienes derecho a quejarte y eso, lejos de ayudarte, te hace sentir todavía más solo. Durante mucho tiempo se convenció de que aquello era normal, que la vida adulta era así, que nadie estaba realmente satisfecho, que pedir algo más era ser ingenuo y con ese discurso interno consiguió aguantar bastante. Pero hay un tipo de cansancio que no avisa, no llega de golpe, se acumula. Es el cansancio de hacer cada día algo que ya no sientes como tuyo, de decir que sí cuando por dentro quieres decir que no, de postergar decisiones importantes porque ahora no es el momento. Ese cansancio no se nota al principio, pero un día aparece una frase en tu cabeza que te asusta por lo clara que suena. Da igual lo que haga, nada cambia. No la piensas llorando, no la piensas enfadado. La piensas con una calma inquietante, la calma de quien ha dejado de esperar que algo mejore. Y es justo ahí, cuando ya no esperas nada, cuando empiezan a pasar cosas pequeñas. Tan pequeñas que podrías ignorarlas sin ningún problema. Y eso es exactamente lo que intentó hacer. Ese día no tenía nada de especial, no era una fecha marcada, no había pasado nada grave. Era uno de esos días que se parecen demasiado a todos los demás. Caminaba por la calle, pensando en lo de siempre, en lo que tenía que hacer, en lo que no había hecho, en lo cansada que estaba de pensar sin llegar a ninguna conclusión. El cuerpo iba por inercia. Las piernas sabían el camino mejor que la cabeza. Y entonces pasó. No fue un golpe, no fue un susto, no fue nada llamativo. Fue algo en el suelo. Algo tan común que normalmente ni siquiera lo habrías mirado 2 veces. Una tarjeta de identificación laboral, de plástico duro, un poco rayada, con la cinta torcida como si alguien se la hubiera quitado con prisa o como si se hubiera caído sin que nadie se diera cuenta, no era la suya. Pero era exactamente igual, mismo color, mismo formato, mismo logo en una esquina, la misma tipografía que veía todos los días desde hacía años, ese tipo de objeto que forma parte de tu vida hasta el punto de que deja de tener presencia, como las llaves, como el móvil, como el despertador. Se detuvo, no porque pensara nada especial, no porque sintiera miedo, sino porque por un segundo el cuerpo se adelantó a la cabeza, la recogió casi sin pensar, el plástico estaba frío, pesaba muy poco, ridículamente poco para algo que marcaba tantas horas de su vida. No miró el nombre, no le hizo falta, esa tarjeta representaba algo muy concreto, representaba madrugones sin ganas, horas mirando el reloj, reuniones en las que asentía mientras por dentro se apagaba. Representaba un lugar donde había aprendido mucho, pero donde ya no aprendía nada. La sostuvo entre los dedos unos segundos más de lo normal,
como si ese gesto sencillo pudiera decirle algo, como si el objeto tuviera una respuesta que ella no se atrevía a formular. Pensó en todas las veces que se había dicho que no estaba tan mal, en las veces que había comparado su vida con la de otros para convencerse de que no tenía derecho a sentirse así, en todas las decisiones que había pospuesto porque no era el momento. Y ahí apareció esa frase automática que usamos para protegernos de nosotros mismos. Es solo una coincidencia. Se la dijo casi con enfado, como si el objeto hubiera tenido la osadía de recordarle algo que no quería mirar. Guardó la tarjeta en el bolso, no para quedársela, no para devolverla, simplemente para dejar de pensar. Siguió caminando. Intentó volver a ese estado de piloto automático que también conocía, pensar en otra cosa, acelerar el paso, dejarlo atrás. Durante unos minutos casi lo consiguió. Entró en un café cercano, uno cualquiera, de esos en los que nadie te conoce y nadie te pregunta nada. Pidió lo de siempre, se sentó donde pudo, dejó el bolso en la silla de al lado. Necesitaba sentarse, respirar, bajar un poco el ruido de la cabeza. Miró el móvil, nada importante, mensajes sin urgencia, noticias repetidas, y entonces, al levantar la vista, lo vio. No fue una frase enorme, no estaba iluminada, no pretendía llamar la atención. Estaba escrita a mano de forma sencilla en la pared. Decía: quedarte también es una decisión. Y aquí pasa algo importante. No sintió paz, no sintió alivio, no sintió esperanza, sintió enfado. Un enfado incómodo, de esos que no sabes muy bien contra quién van dirigidos, porque nadie quiere que le digan eso justo cuando está cansado, porque cuando llevas tiempo aguantando no quieres mensajes, quieres silencio. Apartó la mirada, intentó convencerse de que no significaba nada, que era una frase cualquiera, que la estaba viendo porque ya llevaba el día torcido. Pagó y se fue. Durante los días siguientes hizo lo que siempre hacía cuando algo la incomodaba: racionalizar, buscar explicaciones, decirse que estaba cansada, que estaba sugestionada, que el cerebro conecta cosas sin sentido cuando estás bajo presión. Se dijo que aquello no tenía ningún significado y durante un tiempo casi lo creyó, pero algo ya se había movido por dentro, no una idea clara, no una decisión, solo una incomodidad persistente, como cuando sabes que hay una conversación pendiente y finges que no existe, y entonces ocurrió lo último, un mensaje de alguien con quien no hablaba desde hacía años, una antigua compañera de trabajo, alguien que había pasado por lo mismo, alguien que en su momento había hecho lo que ella no se atrevía a hacer. El mensaje era breve, una sola frase: si alguna vez dudas, vete, yo no me arrepentí. No fue un alivio, no fue un empujón mágico, fue peor, porque lo que entendió en ese momento no fue que aquello significara algo especial, fue que, aunque no significara nada, ya no tenía ninguna excusa para seguir igual. Si todo era casualidad, entonces quedarse también lo era, y eso dolía más que cualquier explicación espiritual. Ahí ya no pudo mirar hacia otro lado. Después de ese mensaje no pasó nada espectacular, no hubo una revelación, no hubo una decisión inmediata. Lo que hubo fue silencio, un silencio raro, no el silencio tranquilo, el otro, el que aparece cuando algo ya no se puede desoír. Durante días intentó seguir con su rutina como si nada, levantarse a la misma hora, ir al mismo sitio, hacer las mismas cosas, hablar de lo mismo con la misma gente. Pero algo había cambiado, no por fuera, por dentro. Cada gesto cotidiano empezó a pesar un poco más. Cada mañana, al prepararse para salir, sentía una resistencia que antes no estaba. No era pereza, era rechazo, y eso asusta, porque cuando empiezas a rechazar algo que forma parte de tu vida, ya no puedes fingir que no pasa nada. Empezó a darse cuenta de pequeños detalles, cosas que antes normalizaba, la forma en la que miraba el reloj cada pocos minutos, el alivio que sentía cuando terminaba la jornada, la manera automática de decir todo bien
Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo viviendo en modo aguante, y que aguantar, cuando se alarga demasiado, se convierte en una forma lenta de desaparecer. Por primera vez se permitió una pregunta incómoda. ¿Y si no es que no puedo irme, sino que no me atrevo? Esa pregunta no trae paz, trae miedo, porque si aceptas eso ya no puedes echarle la culpa a las circunstancias, ni al trabajo, ni a la suerte, ni al momento vital. Te queda mirarte a ti. Durante semanas dio vueltas a lo mismo. Hacía listas mentales, pros y contras, escenarios posibles, y todos tenían algo en común: incertidumbre. Irse daba miedo, quedarse también. Pero había una diferencia importante. Quedarse significaba seguir sintiendo ese desgaste diario, seguir ignorando esa voz interna que cada vez hablaba más alto, seguir posponiendo una decisión que ya se estaba tomando sola. Porque no decidir también es decidir. Poco a poco empezó a aceptar algo que le costaba mucho reconocer. No necesitaba estar completamente segura para irse, solo necesitaba estar segura de que no podía seguir igual, y eso ya lo sabía. La decisión no llegó de golpe, llegó en forma de cansancio acumulado, de noches en las que el cuerpo no descansaba, de mañanas en las que se preguntaba cuánto tiempo más podía sostener eso. Un día, casi sin épica, lo dijo en voz alta. Primero para sí misma, luego a alguien de confianza. Creo que me voy. Decirlo no la hizo sentir valiente, la hizo sentir vulnerable, porque cuando pones palabras a algo así, ya no puedes esconderte. Hubo dudas, muchas. Hubo miedo a equivocarse, miedo a arrepentirse, miedo a decepcionar, pero también hubo algo nuevo: honestidad. Por primera vez en mucho tiempo estaba siendo honesta consigo misma, y eso, aunque incomoda, también libera. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si mientras escuchas esta historia sientes que algo de todo esto te resulta familiar, quizá este espacio también es para ti. Puedes suscribirte a Sabiduría del Tiempo. Aquí no hablamos de cambios perfectos ni de vidas ideales. Hablamos de personas normales, en momentos difíciles, intentando no traicionarse. La decisión se hizo real semanas después, no de forma impulsiva, no con dramatismo. Entregó su carta, cerró esa etapa, salió por última vez de ese lugar. No sintió alivio inmediato, sintió vértigo, porque ahora no había rutina que la sostuviera, no había estructura clara, no había respuestas, solo una pregunta nueva. ¿Y ahora qué? Y ahí empieza otra parte de la historia. Los primeros días después de tomar la decisión no fueron como se había imaginado. No hubo alivio, no hubo sensación de libertad, no hubo esa paz que tantas veces se promete cuando alguien se atreve. Lo que hubo fue miedo, un miedo silencioso, constante, que aparecía en los momentos más pequeños, al despertarse sin una rutina clara, al mirar el reloj y no saber exactamente dónde tenía que estar, al pensar en el dinero, en el tiempo, en el futuro, ese tipo de miedo que no grita, pero no se va. Durante las primeras semanas la cabeza no paraba, pensamientos que iban y venían sin orden, escenarios imaginarios en los que todo salía mal, la sensación de haber saltado sin red, y ahí apareció una idea peligrosa. Quizá me equivoqué. No era una idea puntual. Volvía cada día, a veces varias veces al día. Había momentos en los que todo parecía un error enorme, momentos en los que pensaba que había confundido cansancio con intuición, que quizá el problema no era la vida que llevaba, sino ella misma, porque cuando decides salir de algo que te da seguridad, la duda se vuelve muy convincente. Hubo días en los que echó de menos la rutina, no porque le hiciera feliz, sino porque le daba estructura, porque le evitaba pensar, porque le decía quién era y qué tenía que hacer. Ahora no había eso, ahora había tiempo, y el tiempo, cuando no estás acostumbrado, puede ser incómodo. Empezó a notar algo curioso. Cuando hablaba con otras personas, muchas reaccionaban igual,
¡Qué valiente! Ya saldrá algo. Todo pasa por algo. Y aunque lo decían con buena intención, esas frases no ayudaban, porque no se sentía valiente, se sentía expuesta. No quería frases bonitas, quería certezas, y no las tenía. Había noches en las que se acostaba pensando que quizá volver sería más fácil, que pedir perdón, recolocarse y seguir como antes sería lo sensato, que al menos así dejaría de sentir ese nudo constante en el estómago, porque a veces volver atrás no es volver por convicción, es volver por miedo, y durante un tiempo esa idea estuvo muy presente, pero había algo que no la dejaba dar marcha atrás. No era orgullo, no era fuerza, no era fe en nada, era una sensación muy simple. Si volvía, tendría que volver a mentirse. Tendría que volver a levantarse cada mañana fingiendo que no pasaba nada, volver a decir todo bien cuando no era verdad, volver a ignorar esa voz interna que por primera vez había escuchado, y eso ya no podía hacerlo, no porque fuera más fuerte que antes, sino porque una vez ves algo con claridad, no puedes desverlo. Hubo días difíciles, días largos, días en los que el miedo parecía ganar, pero también hubo pequeños cambios casi imperceptibles. Dormía un poco mejor algunas noches, no todas, pero algunas. El cuerpo empezó a relajarse en momentos concretos. La cabeza, a ratos, se callaba, no era felicidad, no era entusiasmo, era algo más sutil. Era la sensación de no estar traicionándose cada día. Y eso, aunque no suene espectacular, es enorme. También entender algo importante, no había tomado la decisión para sentirse bien inmediatamente, la había tomado para dejar de sentirse mal todo el tiempo. Y eso cambia la perspectiva, porque hay decisiones que no vienen a salvarte, vienen a devolverte a ti mismo. Aún así, no idealizó nada, no romantizó el proceso, no se dijo que todo tenía sentido, siguió teniendo miedo. Siguió dudando, pero algo había cambiado para siempre. Ya no podía fingir que no pasaba nada, ya no podía decir que todo era casualidad sin sentir que se mentía. Y esa honestidad, aunque incómoda, también sostiene. Con el paso de las semanas algo empezó a cambiar, no de forma evidente, no como un giro espectacular. Fue más bien un cambio silencioso, de esos que solo notas cuando miras atrás. La vida no se ordenó sola, no aparecieron respuestas claras, no hubo una sensación de ahora sí. Siguieron existiendo dudas, siguieron existiendo miedos. Hubo días buenos y días muy malos, pero había algo que ya no estaba. Esa sensación constante de estar viviendo una vida que no era del todo suya. Ese desgaste diario que no se veía desde fuera, pero que por dentro lo ocupaba todo. No se despertaba cada mañana con entusiasmo, pero ya no se despertaba con rechazo. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Empezó a darse cuenta de pequeños detalles, momentos que antes pasaban desapercibidos. El cuerpo más relajado en ciertas situaciones, la cabeza menos ruidosa algunos días, la capacidad de estar en silencio sin sentir ansiedad. No era felicidad. Era algo más honesto, era coherencia. Empezó a entender que no todas las decisiones vienen a darte tranquilidad inmediata. Algunas vienen a quitarte una incomodidad constante que ya habías normalizado. Y quizá ahí estaba la clave. Durante mucho tiempo se había preguntado si aquello había sido una señal, si el objeto, si la frase, si el mensaje. Pero con el tiempo esa pregunta dejó de ser tan importante. No porque encontrara una respuesta clara, sino porque se dio cuenta de algo más profundo, aunque nunca supiera si todo aquello tuvo un significado especial, había servido para algo esencial, había dejado de ignorarse. Y cuando dejas de ignorarte pasan dos cosas, no siempre agradables. La primera es que empiezas a verte con más claridad, con tus miedos, con tus contradicciones, con tus límites reales. La segunda es que ya no puedes volver a vivir como antes sin sentirte mal contigo mismo. Y eso no es una condena,
Es una responsabilidad nueva, no se convirtió en alguien diferente, no se volvió más valiente, no se volvió más espiritual, siguió siendo la misma persona, con las mismas dudas, con las mismas inseguridades. Pero ahora había algo distinto, ya no se abandonaba a diario, y eso cambia la forma en la que caminas por la vida, no porque todo sea más fácil, sino porque todo es más tuyo. Nunca contó esta historia como una verdad absoluta. Nunca dijo que fuera un ejemplo a seguir. Nunca afirmó que esto fuera lo que todo el mundo debería hacer. Solo supo que, para ella, ignorarse había dejado de ser una opción, y quizá esta historia no va de señales, ni de destino, ni de coincidencias. Quizá va de esos momentos en los que algo, por pequeño que sea, te obliga a detenerte y a mirarte con honestidad, y quizá no necesitas entenderlo todo para saber que algo dentro de ti ya no encaja. Si mientras escuchabas esta historia has sentido que algo de todo esto te resulta familiar, si hay partes que te han incomodado un poco o que te han hecho pensar más de la cuenta, entonces este espacio también es para ti. Puedes suscribirte a Sabiduría del Tiempo. Aquí no buscamos respuestas definitivas, no intentamos convencer a nadie, solo compartimos historias reales de personas normales, en momentos en los que ya no pueden seguir ignorándose. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escuchar sin prisas. Esto fue Sabiduría del Tiempo. Y recuerda, no todas las historias vienen a enseñarte algo, algunas solo vienen a acompañarte, mientras decides qué hacer con lo que ya sabes.